Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta parte del programa nos acompaña alguien además quien respeto muchísimo y que admiro y que además representa muchísimo de esa Cancillería venezolana que fue y que seguro volverá a ser, por supuesto, con muchas cosas nuevas, pero que representan la experiencia y sobre todo las ganas de representar nuestro país. Y me refiero al embajador Milos Alcalay, siempre un gran aliado de la causa de la libertad y además, bueno, con una vasta experiencia diplomática, ex vicecanciller, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ante Brasil, ante Israel. Así que gracias por acompañarnos, embajador, y bienvenido. Pedro, soy yo el que te agradece esta oportunidad, muy contento de estar contigo en el programa y además de admirar el trabajo tan excelente que estás haciendo en el ámbito internacional. Gracias, embajador. Embajador, muchas cosas están pasando, pero quiero comenzar concretamente con una que ha generado mucha inquietud, que tiene que ver con la visita el día de mañana del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estado de la Florida, la visita al Comando Sur, el mensaje que podría dirigir hacia Venezuela en vista de la operación antinarcóticos que tiene lugar en el Caribe. ¿Qué podemos esperar de esta visita en un contexto tan importante y tan crucial para la administración actual y para ese país en medio de una pre-campaña electoral? Sí, me parece sumamente importante esta visita, que además representa un paso más dentro de la escalera de reafirmación de lo que Trump ha señalado en combatir la usurpación del régimen y encontrar a través de los caminos diplomáticos, militares, institucionales, una salida a esta pavorosa crisis a la cual el régimen tiene sometido a los venezolanos. El tema de la visita al estado de Florida y sobre todo la visita al Comando Sur en momentos tan difíciles para los Estados Unidos como para el resto del mundo por el tema de la pandemia, representa una opción muy clara de continuar en la ruta de luchar contra uno de los antivalores que tiene el régimen, que es la utilización del trampolín de Venezuela como elemento para infundir, para proyectar en el mundo el tráfico ilícito de drogas y de otros crímenes que se cometen. Esto es un paso adicional para respaldar toda la acción que están haciendo no solo los Estados Unidos, sino los aliados del hemisferio en el Caribe para impedir la presencia del narcotráfico. Pero adicionalmente es una acción también que va encerrando las posibilidades de otros crímenes, de la presencia del terrorismo, de la presencia de la corrupción, de la presencia de las relaciones de desestabilización. Claro, mucha gente quiere una respuesta inmediata, pero en el plano internacional, en el plano diplomático, las acciones tienen su propio tiempo. Y lo que hay que ver en esto, que es lo que yo resumiría, es la constancia de una acción que cada vez va escalonando más y más. Por eso es que yo creo que esa visita al Comando Sur es para darles respaldo, para darles de nuevo un aliciente desde el más alto nivel, y Trump, independientemente de la crisis sanitaria de salud que tienen los Estados Unidos, decide no olvidarse de apoyar a los que en el Comando Sur están buscando en el Caribe y en el Pacífico una acción en contra de este flagelo. Así es. También, bueno, a esto se suma la noticia ayer de la incautación de los vehículos que venían para Venezuela, y además pues una serie de acciones que claramente denotan que pues los Estados Unidos tienen el tema Venezuela muy presente y que mucho de lo que se está haciendo allí pues es parte de una estrategia y que además, como bien dice usted, es parte de una escalada. Pero ahora quiero moverme a Europa, porque en Europa también hemos visto esta semana una movida importante, no solo a partir de las sanciones de la Unión Europea, las más recientes
y el apego que hizo Suiza, ¿no? La adhesión a estas sanciones, cosa que es algo prácticamente siempre habitual, ¿no? Cuando la Unión Europea emite sanciones, pues países como Suiza automáticamente se suman, pero también a una resolución conjunta del Parlamento Europeo que pareciera ser muy importante porque más allá de las declaraciones por parte de la Unión Europea, que pueden ser a veces un tanto confusas o un tanto sorpresivas en cuanto a que esperaría una conducta democrática por parte del régimen, lo cierto es que el Parlamento Europeo sí ha siempre tenido una postura mucho más firme, mucho más dura con respecto al régimen, y está este nuevo proyecto de resolución conjunta que estaría por aprobarse y que, aunque nos dicen que algunas personas intentaron suavizar su contenido, sobre todo en una parte que no aparece en el proyecto que se ha hecho público, donde se condenaba cualquier proceso electoral con el régimen en el poder, y aparentemente eso sale del proyecto. Más allá de ese cambio, que habrá que indagar si es cierto y quién presionó para que esto saliera del texto, no es menos cierto que el Parlamento Europeo sigue con una postura muy firme, ¿no? Entonces también vemos allí que hay una presión por parte del Parlamento Europeo, por parte de la Unión Europea, aunque siempre la Unión Europea pues es mucho más proclive a una solución negociada o dialogada, aunque sabemos que eso no ha funcionado ni funcionará en los mismos términos. Sí, Pedro, yo quiero sobre todo detenerme en lo que tú señalabas, el proyecto de resolución que de por sí tiene una mayoría del Grupo Popular Europeo, del Grupo Liberal, del Grupo Conservador. Lógicamente la dinámica, como en cualquier parlamento, es tratar de buscar un consenso, y ahí ciertamente las fuerzas del grupo socialista están medio divididas por algunos sectores que tratan de buscar una posición de consenso, pero a pesar de ello, a pesar de que pueden cambiar 1 o 2 puntos, es impresionante cuando uno ve el diagnóstico de la situación de Venezuela. Yo no he visto una resolución en tantos años que ha hecho el Parlamento Europeo en donde analiza punto por punto lo que está sucediendo. Es decir, es una fotografía increíble de lo que significa no solamente la persecución, las amenazas contra el entorno político, contra el entorno familiar, por el colapso en el aspecto económico, social, por la forma en que el régimen ha venido usurpando las posiciones. Es decir, es una larga enumeración que realmente podrás quitarle una coma o un punto, pero es imposible dejar de lado una fotografía de la realidad con la atrocidad que nosotros estamos viviendo. Mientras en el mundo los gobiernos tratan de ver cómo solucionan el problema del coronavirus, aquí el virus es mantenerse, la corona es mantenerse en el poder, y eso lo denuncia esta resolución que deberá votarse. Yo creo que va a servir porque si bien, como tú señalas, hay otras instancias de la Unión Europea, la Comisión, sobre todo, donde está el representante Borrell, que fue canciller de Sánchez, y hay otras posiciones que tratan de buscar un compromiso. Es imposible frenar el rechazo de la Unión Europea en torno al drama que estamos viviendo. Y además de recurrir a otras instancias, hay una acción fundamental orientada a exigirle, a solicitarle, a exhortar al Tribunal Penal Internacional de que se apliquen las sanciones por violaciones de lesa humanidad. Hay acciones que se han desarrollado en torno a sanciones concretas que deben extenderse hasta el punto que la misma Suiza, que siempre trata de mostrarse neutral, ha hecho suya la propuesta de sanciones de la Unión Europea. De manera que el cerco se va cerrando cada vez más. Y es lo mismo que te decía anteriormente, es una marcha absolutamente inexorable a establecer un freno a toda ese desequilibrio que genera el régimen y que no es aceptado por la comunidad internacional. Así es. Embajador, hay otra noticia que también ayer, fue importante en términos de la opinión pública, que fue el regreso de Venezuela a la comunidad andina. El día de ayer se dio la reunión, periódica que ellos tienen
donde Bolivia entregó la presidencia pro tempore a Colombia, y en esa reunión se invitó al gobierno interino en calidad pues de lo que parecen ser ya los primeros pasos para la reincorporación de Venezuela a uno de sus espacios naturales dentro de la política exterior, y que por supuesto Hugo Chávez se encargó de desconectarnos, ¿no? y de alejarnos, de aislarnos de esos espacios naturales. Siempre dijimos que el espacio andino es natural a nosotros, no así el del Mercosur, por ejemplo. Venezuela nunca ha sido visto como un país sureño en el estricto sensu, ¿no? Si lo viéramos desde lo que representa el mercado común del sur, pero Chávez insistió muchísimo en eso, nos hizo alejarnos de nuestros espacios naturales, entre ellos la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Amazónico, entre otros tantos. Pero bueno, el día de ayer se da un primer paso importante con el reconocimiento de Venezuela allí, aun cuando vimos luego en la noche un tuit del presidente de Ecuador un tanto llamativo, ¿no? Porque se refería a los presidentes y luego hablaba de Juan Guaidó sin referirse a él como presidente, pero lo cierto es que en la reunión, pues la dinámica, estuvo allí presente el gobierno interino, estuvo presente el comisionado especial para las relaciones exteriores también, y bueno, de esa forma, digamos, pareciera que será el primer paso para lo que va a ser la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina. ¿Qué implicaciones tiene esto en un contexto, digamos, no el mismo contexto en el que Venezuela estaba acostumbrada a participar, en un contexto mucho más hostil, y en el que mientras no haya cambio político será muy difícil ver los resultados o beneficios como los vio Venezuela en su momento cuando fue parte de esta comunidad? Sí, yo creo que esa ha sido una muy acertada decisión. Yo aplaudo la valiente posición del retorno a nuestro ámbito geográfico, geopolítico fundamental, que es la Comunidad Andina de Naciones, que por cierto es la comunidad que forjó el libertador Simón Bolívar. Esa sí es una acción bolivariana de verdad, no esa acción bolivariana que nos acerca al Hezbollah y al Medio Oriente. Es decir, es todo lo que el libertador generó con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con toda esa dimensión subregional histórica, pero además dentro de una visión en donde se marchaba hacia la profundización democrática, y que eso es lo que generó esa especie de rechazo intempestivo de Chávez de la Comunidad Andina de Naciones. Porque no solamente es la parte económica, que es importante, sino que también allí se había logrado construir todo un mecanismo democrático, un parlamento andino electo por sufragio universal y directo, una serie de instituciones andinas como la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Andino de Reservas, convenciones de tipo educativo de la Convención Andrés Bello, el Convenio Hipólito Unanue, toda una dimensión científica y tecnológica que iba avanzando extraordinariamente bien hasta que llegó el comandante y mandó a parar, hasta que decidió unilateralmente irse hacia Mercosur, rompiendo, estuvo mucho tiempo sin dejar, pero por la vía de la ideologización le hizo un gran daño a Mercosur, en el sentido de que quiso utilizar a Mercosur como una plataforma antinorteamericana, aprovechar para hacer resoluciones del ALBA, desequilibrar Mercosur, la OEA, todo lo que conocemos. Entonces, claro, yo diría, inclusive dentro de la oposición hay algunos observadores que critican la Comunidad Andina de Naciones, que nosotros deberíamos estar en Mercosur. Bueno, el hecho es que una de las acciones que nos permite, sobre todo después de la pandemia, orientar que no se trata uno en vez del otro. Nosotros podemos y debemos tener relaciones transparentes comerciales con nuestro vecino del sur, con Brasil, en nuestras relaciones con otros países del Mercosur, pero nuestra especificidad regional, inclusive por el mismo tamaño de las economías, nos acerca a la Comunidad Andina de Naciones. Y hay que señalar que esa salida intempestiva de Venezuela generó un desequilibrio de las instituciones comunitarias andinas, porque faltaba un socio importante. El regreso de la Venezuela del mañana a volver a reconstruir el tejido de integración subregional no elimina el hecho de que nosotros también tengamos excelentes relaciones con otras regiones, con Mercosur, con Centroamérica, con el Caribe, ciertamente con la Unión Europea, tratados económicos con los Estados Unidos, con países del Asia, pero nuestra base de proyección
es la comunidad andina de naciones, y por eso yo aplaudo la presencia ayer en la reunión presidencial para destacar nuestro retorno a la comunidad andina. Así es, totalmente. Embajador, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Yo quisiera, de cara a todo esto que está pasando, pues estas acciones, digamos, la lectura, ¿no?, del ámbito internacional de Venezuela, yo quisiera algunas de sus reflexiones ya para cerrar un poco también a la luz de lo que fue esta encuesta nacional de condiciones de vida, y que por supuesto dan un testimonio, una radiografía que, como yo decía al principio del programa, todos sabemos que esa es la realidad del país, pero cuando uno la ve graficada, pues termina por ser mucho más demoledora, e incluso para el mundo. ¿Qué podemos esperar de la comunidad internacional en los próximos días a partir de esta realidad tan compleja, que además queda claro que no se va a solucionar por una vía electoral o institucional en el corto plazo, mientras sea el régimen el que esté en el poder, y que por lo tanto las formas de combatirlo y desalojarlo son distintas a lo que mucha gente quisiera que fuera lo que ocurriera? Sí, yo creo que ese es el reto fundamental de la Venezuela democrática del mañana, que inexorablemente se va a dar. Pero tenemos que hacerlo, algo que se ha señalado, pero como un lema, pero debemos llevarlo en la práctica: no podemos solos y no debemos solos. Tenemos que hacerlo a nivel interno con todos los actores, y no solamente anunciar una unidad artificial, sino una unidad real con los actores fundamentales, pero no podemos hacerlo solo sin construir una nueva arquitectura latinoamericana. La destrucción que algunos sectores quieren hacer de las democracias en la región, como el Foro de San Paulo, como la presencia iraní, Hezbollah, el terrorismo, nos obliga a nosotros que para fortalecer el futuro de Venezuela tenemos que fortalecer las democracias en la región. Allí está la Carta Democrática Interamericana, que nos obliga no solamente a la cooperación y la integración, sino que nos exige ese reto que nos permite no solamente la búsqueda de mecanismos económicos, mecanismos sociales, reafirmar la vigencia de los derechos humanos tan pisoteados en América Latina y en algunas dictaduras de la región, no tanto como en Venezuela, pero ciertamente hay una tentación totalitaria en contra de la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos. Tenemos que buscar también los mecanismos. Ya Venezuela no es la Venezuela rica que cooperaba, tenemos que establecer mecanismos que nos permitan a nosotros gozar de la cooperación internacional, como por ejemplo que se ha hecho en la frontera con ACNUR, con la Organización de Migraciones, con la OIM, pero para eso hace falta un profesionalismo y que nos permita a nosotros una gran inversión, no solamente en lo económico e industrial, sino también en la búsqueda de solucionar ese drama de la destrucción que en 20 años se ha destruido la visión de Venezuela. Y eso nos exige prepararnos para esa visión con profesionalismo y con una visión amplia de lo que América Latina va a representar para el bienestar de todos los pueblos latinoamericanos. Así es. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias siempre por su análisis tan detallado, tan objetivo y tan preciso en las cosas que precisamente son necesarias para comprender la dimensión internacional, geopolítica y sobre todo política de nuestro país de cara al mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pedro, siempre muy contento de estar en tu programa. Gracias. Conversamos con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ante Israel, ante Brasil, también ex vicecanciller de Venezuela. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio, pendientes de todo lo que está pasando, y por supuesto nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por RCR. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR